lamentable la situación que vivió el gran Willy Colón en Carolina del Norte. Iba con su esposa en un RV, así que se dice, ¿no? Un RV. Sí. Entonces, tuvo un accidente aparatoso, está en estado de gravedad desde el pasado martes, o sea, va para una semana. Me parece curioso que no había llegado ninguna información acerca de esta situación hasta 5 días después. Está en estado crítico. Así es que, bueno, pues nuestras oraciones con él para que el Señor le sane y que tenga un encuentro con Cristo en esa cama de hospital. Es un ícono de lo que es la llamada salsa. Solamente él está en estado de gravedad. Sí, porque ella, está bien. Exacto, ella se sobrepuso y la dieron de alta. Wow. Pero él está en estado crítico. Delicado. Sí, delicado, exactamente. Así es que a Willy Colón y su familia, pues, nuestras oraciones para que se recupere. ¿Qué edad debe tener él en este momento, Willy, más o menos? Willy, yo creo que tiene la edad de Richie, más o menos como 71, 70, 72 años por ahí. Ok. Debe tener, mira a ver qué dice. Estoy haciendo la búsqueda rapidito. Yo entiendo que está en los 70 bajitos. Sí. Qué triste, ¿verdad? Sí, muy triste. Una gloria de la música. Por eso, esa gente cuando ya eran megaestrellas y nosotros los recordamos desde nuestra niñez, significa que habían alcanzado el estrellato muy jóvenes. Sí, Willy yo creo que comenzó... 70, ¿no? Años, sí. Exacto. Willy yo creo que comenzó su orquesta con los 16 añitos nada más. Era un adolescente cuando estaba rodando por la calle de Nueva York, dándole un trombón y con 4 gatos, tú sabes, y al final se convierte, tú sabes, de esas estrellas que surgieron de las calles de Nueva York. ¿Cómo se llama? Los New Yorkers. Exacto, sí, exacto. Sí. Soñando con ser famosos y demás. Así es que se recupere Willy Colón. Me llamó mucho la atención, lo publiqué ayer en la página de Facebook de la emisora y aquí, como todos sabemos, todos los que vienen al edificio de Nueva Vida, las señales aquí son bien bajitas en esta esquinita y quiero leerles textualmente lo que publicó Noticel en cuanto a el estado de estar totalmente llenos los hospitales psiquiátricos. Publicaron en su primera plana como noticia principal el 25 de abril, difícil la situación en los hospitales psiquiátricos a consecuencia de la pandemia. Están bastante llenos y los pacientes admiten aumento de uso en alcohol y drogas que muchos costean con las ayudas pandémicas. Wow. Fíjate qué interesante. Sí. Lo está diciendo, ¿verdad? Uno de los periódicos de Puerto Rico. La situación en los hospitales psiquiátricos por causa de la pandemia también está muy difícil, admitió hoy el presidente de la Asociación de Hospitales, licenciado Jaime Pla Cortés, pero la razón no necesariamente es la escasez de personal. Pla Cortés dijo a Noticel que la pandemia creó situaciones insospechadas y no esperadas, pero que esos hospitales están respondiendo a la medida de su capacidad. Son personas que están llegando allí negativos a COVID, no tienen COVID, pero que su mente ya no aguanta tanto desasosiego, tanta desesperanza, ¿verdad? Tanta noticia negativa, tanto miedo a la forma en que se sigue manejando esto que ha disparado, como publicaba hace una semana nuestra compañera Liz Millán, ¿verdad? Que los niveles de ansiedad están en unos puntos realmente nunca antes vistos. ¿Ok? Comentarios en las redes sociales de Noticel dan cuenta de muchas personas que se quejan de que los hospitales psiquiátricos no dan abasto en la atención a sus pacientes. Por ejemplo, hay denuncias de que pacientes aún esperan atención en el hospital, por ejemplo, lo publica Noticel San Juan Capistrano, entre ellos muchos adultos mayores que deben esperar horas sentados afuera del hospital para ser admitidos. Otros se quejan de que no se discute abiertamente la crisis de salud mental que ha traído la pandemia. Y es así, exacto, medio invisible. Está ahí, se dice poquito, tú sabes, como que no se quiere hablar de eso. Exactamente. Sí. Entonces, la pregunta mía, Fernán, que es para el público. ¿Solamente un paciente positivo a COVID es importante? ¿Solamente un paciente positivo a COVID es que un médico y un equipo de enfermeras tiene que estar disponible? Le estoy hablando al Estado, no a los hospitales psiquiátricos. Le estoy hablando al Estado. Le estoy hablando a la clase médica, que son los que llevan el mensaje.
Cuando tú te afectas a nivel emocional y mental por todo esto de la pandemia, inseguridad en el empleo, si me da COVID me muero, todo lo que siguen infundiendo desde hace más de un año, dejamos de ser importantes porque la mente en un momento dado cayó en un hoyo en que perdimos contacto con la realidad. Dejamos de ser seres humanos menos importantes que un paciente de COVID, porque es que los medios y el Estado solamente hablan del COVID y de los pacientes del COVID. Y evitemos que se contagien, pero los que se siguen enfermando a nivel emocional, mental, por la misma pandemia, creando otra pandemia, están invisibilizados. La única emisora que ha sacado la cara y que al país le consta, desde mayo del año pasado, nuestra psicóloga Angie González en esa esquinita donde se sienta, diciendo, me preocupa, estábamos a 3 meses, a 90 días de la pandemia, me preocupa que la gente se nos va a afectar emocionalmente y que se va a disparar las adicciones. Lo estamos leyendo este fin de semana de la prensa y hace unos días que alguno, pero esta es la noticia más contundente. Se dice que no hay camas. En los hospitales psiquiátricos no hay camas. Entonces, estuve leyendo yo este fin de semana 4 peloteros de grandes ligas en depresión, 4. Entre ellos, 1 tiene intento suicida. Wow. 1. Obviamente no se dice exactamente que es por el COVID, pero es por la misma situación que se genera en el ambiente, en la atmósfera. Correcto. Y entonces estamos hablando de personas que han estado firmadas con mucho dinero, o sea, de trayectoria, y de repente tú lees... Con recursos. Con recursos, de repente tú lees una noticia como esta, es alarmante. Pero fíjate, ahora que lo mencionas, recuerdo el comentario de una amiga ejecutiva de un hospital que me dijo hace apenas 2 semanas atrás que, por ejemplo, en un fin de semana habían tenido 13 intentos de suicidio. Sí. Oye, eso es alarmante. En un fin de semana. Ajá. En una región. Correcto. O sea, imagínate tú, si eso sucede en un hospital, y cómo eso se replica en 40 hospitales más que tiene la isla. Y la información era que tenía 2 pacientes de COVID, pero en estado manejable. Exactamente. No en estado grave, 2, mientras tenía 13 que habían intentado, ¿verdad?, quitarse la vida y que las consecuencias merecían estar en la parte de cuidado del hospital. Entonces, nosotros vamos a seguir siendo ciegos. Mira, uno publica y uno hace este tipo de comentarios, y qué bueno que en esta etapa ya tanta gente también está utilizando la lupa que nosotros estamos utilizando del año pasado. Yo cuando posteé esta noticia en la página de Facebook de la emisora, con 39 comentarios, 38 estaban totalmente de acuerdo, total y absolutamente de acuerdo en que esta otra pandemia hay que atenderla y que el Estado tiene que cambiar el lenguaje de cómo lleva esta información, y la clase médica también. Definitivo. Y la clase médica también. Necesitamos a la clase médica, son importantes. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida han jugado un papel clave. Después de Dios, han jugado un papel clave en algún aspecto de nuestra salud. Admiramos y respetamos a los médicos, que nadie me malinterprete. Tienen un tremendo conocimiento médico que nos bendice, pero a la hora de ser comunicadores, yo creo que ese curso nunca estuvo dentro de los 8 o 12 años de preparación médica. Como comunicadores, no son los mejores comunicadores, la enorme mayoría de ellos. Infunden pánico, infunden miedo, y mira las consecuencias. Los hospitales están abarrotados, los hospitales psiquiátricos, que tampoco dan cupo con los pacientes, y vuelvo y lo establezco. Son menos importantes los pacientes de salud mental que una persona que salió positiva a COVID. Esa pregunta el Estado la tiene que contestar, y la clase médica también. Y el detalle es que la cosa de la salud mental se complica cuando ese paciente llega a la sala de emergencia y es atendido y se encuentra una cama donde lo puedan recibir para un tratamiento unos días, una semana, o regresa a la casa y ahí entonces comienza otro proceso que puede ser para el resto de la vida, muchachos, porque es así. Y es un efecto dominó, porque lo que causa en el entorno es algo bien difícil. Una persona con ansiedad, con depresión, afecta a todo el entorno familiar. Sí, involucra a los padres, involucra a los vecinos, los altercados que se dan porque algunos se ponen agresivos, algunos se tiran en una cama a llorar, pero hay otros que se ponen agresivos, ¿no? Y no es fácil. Yo les conté a ustedes que tuve que intervenir hace unas semanas atrás con un niño de 10 años que intentó quitarse la vida. Wow. Y mientras yo hablaba se acercó a mí. Entonces es bien difícil verlo en niños también. Claro. Es muy duro.
Lo peor para mí fue, lo más doloroso para mí fue que el líder de ese lugar me dice, yo estoy a punto de tirar la toalla, yo no puedo más. O sea, no puedo más porque ver esto y uno sin poder hacer nada porque no hay donde referirlos, no, todo está lleno. Mira, es frustrante. Muchachos, y hablando del tema, ¿qué comentario les merece la situación de los festivales musicales que se hicieron este fin de semana en Orlando? Y que el Departamento de Salud dice, si vienen, para acá no vengan, pero si vienen, cóndanse 14 días. Qué complicado, porque las fotos y los videos son, ¿verdad? Bien contundentes. Lo interesante de eso, no lo estoy apoyando ni aplaudiendo, Ajá. pero lo interesante de eso es que la Florida y Texas llevan ya bastante tiempo sin restricciones de mascarilla y distanciamiento, y los hospitales no están, Sí, no hay ¿verdad?, en una situación comprometida. Y ese detalle es un hecho cierto. Sí. Repito, no estoy aplaudiendo ese tipo de actividades bajo ningún concepto. Pero estos dos estados han estado con un nivel de libertad y de haber vuelto a lo cotidiano con unas libertades que nosotros no tenemos, y que ellos no están enfrentando un surge, un pico otra vez en cuanto a ¿verdad?, a pacientes positivos a COVID, o que la situación en los hospitales esté en una situación comprometida. Y ese detalle es interesante. ¿Y no les parece interesante también el hecho de que eventos que se hacían aquí en Puerto Rico de repente se trasladan a la ciudad de Orlando y te llevas a los boricuas para celebrarlo allá y dan un palo? Sí, es que ya hay 1 millón y pico de boricuas en la Florida, y eso es mucha gente. Sí, o sea, de los que están allá y de los que agarraron avión para ir allá. Correcto. Para ir allá para el palo de verdad, del show y lo que están haciendo allá. Bien interesante. Dicen que los vuelos no dieron abasto. Imagínate. Para la gente que de aquí quería estar allí. Ajá. Exacto. Oye, hablando de vuelos, hay buenas noticias. Se dice que pronto se va a abrir Inglaterra. El requisito es estar vacunado. Ok. Todo el que quiera viajar allá, así que se va a abrir, pero con ese requisito. Aquí tengo la noticia donde dice que, pues, si no estás vacunado, no viajas. Interesante que eso me parece, y tengo la impresión de que va a continuar en distintos países, los que están en una posición. He escuchado mucha gente que no quiere ponerse la vacuna, pero no quiere renunciar a viajar. Hay mucha gente que se la va a poner por esos requisitos. He escuchado bastante gente en esa dirección. Bueno, en mi caso lo he dicho desde el día 1. Si esta es la condición para yo poder regresar a ver a mi hijo, lo voy a tener que hacer, ¿no? Pero dice aquí, Europa anunció hace unos minutos, esto fue reciente ayer, que permitirá a turistas estadounidenses vacunados y bajo ciertas condiciones durante este verano. O sea, se refieren específicamente en verano esa apertura. ¿El verano está ahí ya? Sí, está demasiado cerca. Bueno, esta mañanita, gracias por estar conectado, gracias por comenzar la semana con nosotros. A las 7 tenemos, ¿verdad?, al presidente de la Iglesia Asamblea de Dios en Puerto Rico, el obispo nacional Iván de la Torre, hablándonos de un incidente que uno de sus pastores, ¿verdad?, experimentó este pasado viernes, donde la policía lo visita a la iglesia y le dice que le comunica que le está dando una oportunidad porque la iglesia estaba abierta todavía en horas donde el toque de queda aplicaba. El punto interesante aquí es que dentro de la separación de iglesia y Estado, la iglesia en Puerto Rico, de todas las denominaciones, la Constitución la protege de estar abierta en una reunión con el establecido protocolo. Si la iglesia no está en violación al protocolo, puede estar abierta, y en ese caso el toque de queda no le aplica a la iglesia. Por Constitución, la iglesia es mucho más que un servicio esencial. Hay gente que le choca eso. Tanto gente que no es cristiana como muchos cristianos, porque los cristianos entienden que la obediencia a las autoridades no puede tener condiciones, ¿ok? Y hasta te citan el texto bíblico es verdad, de que las tenemos que obedecer, como dice el libro de Romanos. Pero a la hora del ejercicio libre de culto, el Estado no puede decirme a mí de manera indefinida, como ya llevamos. Al principio nos podíamos comer esa cápsula, no sabíamos cómo se comía esto del COVID. Pero en esta etapa del juego,
donde las iglesias no son un centro de contagio y donde se sigue un protocolo, el Estado no puede venir a cerrarme la iglesia porque son las 10 de la noche. Por lo menos esa es mi opinión. No sé qué dirá, ¿verdad?, el licenciado Carlos Pérez, que va a estar vía telefónica más adelante con nosotros también. No me deja de impresionar que cuenten con Nueva Vida. ¿Perdón? No me deja de impresionar que cuenten con Nueva Vida. Sí. Para la defensa de la iglesia. Lo vamos a estar haciendo todos los días de la vida. Qué tremendo. Sí, definitivamente. Y yo agradezco mucho ese gesto que han tenido de usar esta plataforma para dar a conocer este incidente, porque eso es lo que hemos sido, Fernán, y lo seguiremos siendo en este tiempo tan difícil. Sí. Quería hacer 2 comentarios rápidos. A ver. Las escuelas, ¿tienen alguna idea de educación? No he encontrado ninguna información acerca del Departamento de Educación con relación al reinicio de las clases. Yo creo que Pierluisi lo que había comentado era precisamente que por el despunte que había habido esta semana, continuaban las escuelas cerraditas, porque él anticipaba que la próxima semana el nivel de contagios iba a bajar. ¿Y esa semana es cuál? ¿Esta o la que viene? Donde empiezan a bajar los contagios, de acuerdo a lo que entendí, es la próxima semana. Exacto, la que viene. ¿De dónde, cómo lo deducen, cómo hacen el análisis de que eso es así? Pues bueno, interesante. Yo por lo menos no agarré data que él citara como para que esa expectativa fuese de esa manera. Yo creo que es partiendo de Semana Santa para acá, cuentan los días de incubación y demás. Yo presumo que es ese conteo de Semana Santa para acá. Bueno, y además la situación de los turistas en La Perla, qué terrible eso. Lo que leí del turista desaparecido es que este turista va a capear droga allí a La Perla con un compañero. Entonces, luego que compran la droga, se ponen a hacerse selfies en el mismo lugar donde compraron la droga y le advierten: no puedes tomar fotos aquí. El turista continúa tirando fotos y, como violó esa regla de que aquí, papá, tú no puedes tirar fotos, de repente desapareció. Y al otro estuvo en el hospital, no sé si lo dieron de alta. Los agredieron físicamente. Hay un cuerpo calcinado en la playa de Vega Baja que se presume que puede ser de ese turista. Ok. No hay nada confirmado, está en investigación, pero se presume que pudiera ser. Y hace poco hubo un incidente que agredieron a una señora allí dentro de La Perla. No sé si leyeron eso, hace unas semanas atrás. Un turista agredió a una señora y lo sacaron y le dijeron: tuviste suerte, que tuvieron la misericordia de sacarte, que saliste de ahí. Exacto. Pero se metió a agredir a alguien. Wow. Pues se había anticipado que si los turistas no saben dónde se están metiendo, la sangre de muchos boricuas es demasiado caliente. Claro. Y si están en ese mundo, con más razón. Y si estaba tirando fotos en lugares que son comprometidos, donde él acaba de comprar droga, no extraña el desenlace. ¿Verdad? Se podía de alguna manera anticipar. Triste por demás, pero bueno, eso es lo que pasa con los turistas cuando vienen y no saben dónde se están metiendo. 22, 23 añitos, algo así, 24, algo así. Sí, jovencitos eran. Triste, wow. Bueno, señoras y señores, estás en Ruta Nueva Vida 97.7 y ya llegó don Seferino. En breve hablamos con él.